internacional, vámonos a Ecuador y bueno, coméntanos un poco cuál es la situación y bueno, un pequeño preámbulo, ¿no? Hubo el adelanto de elecciones, producto de la bueno, terrible crisis política que hay en Ecuador y bueno, ya estamos anunciando la candidatura de Yacu Pérez la semana pasada. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las organizaciones populares? ¿Qué se viene de cara a estas elecciones en Ecuador? Sí, bueno, ya el que quiera puede ver el programa anterior donde detallamos más y sacamos una intervención de Yacu Pérez, planteando la necesidad de una economía de verdadero socialismo. Eh, bueno, lo concreto, Ecuador, como ya dijimos la vez pasada, viene de una crisis muy larga de casi 20 años, similar también a otros países de América Latina. En el caso de Ecuador, bueno, empezó ya en el 2005, 2007 cayeron gobiernos, 2003, eh, el 2000 hubo una gran rebelión indígena, grandes rebeliones populares, y surgió el gobierno de Correa, que duró 10 años, entre 2007 y 2017, y con promesas de un cambio social. Podríamos compararlo en gran medida, políticamente con el MAS de Bolivia, ¿no es cierto? Pero bueno, no se realizaron esos cambios y terminó enfrentado con las organizaciones populares, sobre todo con la CONAIE, que es la gran organización indígena. Bueno, de ahí siguió la crisis, surgió otro gobierno electo de otro candidato correísta que después rompió con Correa. Ahora no vamos a profundizar en la historia, pero en el 2019 hubo otra vez una rebelión. Y bueno, finalmente se convocó a elecciones ya en el 2021 y ganó un candidato conservador que es Lasso, que es el actual gobernante. Ese sí, abiertamente en contra de todas las demandas populares, eh, que se parecen a lo que pasa en otros países de América Latina. En el caso de Ecuador, hay una gran crisis económica ya de ese tiempo. Ecuador incluso eliminó su moneda nacional. Ecuador vive con el dólar, pero claro, ganan poquitos dólares los ecuatorianos, no alcanza para nada, y cada vez hay más protestas por eso, pero además también hay un gran movimiento contra la penetración minera imperialista, que es uno de los grandes negocios capitalistas en Ecuador, ¿no es cierto? El presidente Lasso, el actual presidente, que ahora va a cesar su mandato en noviembre, eh, es un banquero, surgió como abiertamente proimperialista, y ganó porque aprovechó los votos, eh, aprovechó la bronca que había con Correa por no haber cumplido las demandas populares. Entonces logró votos en la segunda vuelta ganar. En la primera vuelta tuvo que hacer una trampa para que no le ganara a Yacu Pérez en la primera vuelta. Sacaron los de lo mismo. Bueno, esta es la historia que también comentamos la vez pasada. Eh, pero claro, este gobierno de Lasso no logró consolidarse, además tiene minoría en la Asamblea Legislativa, hubo un montón de enfrentamientos, y sobre todo lo que hubo es una rebelión popular que impidió, obviamente, que hubiera algún tipo de acuerdo para defenderlo a Lasso o para sostenerlo. Pese que había sectores de la Asamblea Legislativa, eh, bueno, que trataban de negociar con Lasso, el mismo correísmo, una parte del partido Pachacuti, que era el partido creado por la CONAIE,
que apoyaron a Lasso, parte del partido Pachacuti, en un momento dado. En el 2021 hubo otra rebelión popular, que colocó, perdón, 2022, hace un año, casi un año, 13 meses debe ser, que colocó a Lasso contra las cuerdas, pero otra vez negoció con la dirección de la CONAIE, dijo que iban a corregir. Había dos demandas básicas, una contra el aumento de la gasolina y otra contra la minería y la destrucción de las comunidades indígenas, que está afectando el agua en Ecuador. Pareciera que ocurre acá en muchos lugares, pero en Ecuador parece que es más grande, digamos, o afecta más a territorios poblados por indígenas campesinos, ¿no es cierto? Bueno, por todo esto se formó el movimiento Somos Agua, que uno de sus ejes es defender al agua de las mineras, cuyo dirigente es Yacu Pérez, ese que tuvimos aquí, publicamos un video en la radio la vez pasada, que les invito también a verlo. Y bueno, y la crisis siguió, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahora el mes pasado, el presidente Lasso, como no puede avanzar en sus proyectos, que son varios, uno es un proyecto represivo, porque también otro tema en Ecuador es el surgimiento de bandas narco por la crisis económica, que se apoyan en jóvenes sin trabajo, jóvenes de 14, 15, 17 años, 18 años, y hay atentados, se enfrentan entre ellos. Entonces hay proyectos de leyes represivas que, por supuesto, como sucede en El Salvador, Lasso las va a utilizar también contra el movimiento social. En vez de resolver los problemas que llevan a que miles de jóvenes se enrolen en estas bandas narco, resolver los problemas sociales, que haya trabajo, que haya educación gratuita para todos, etc. Y estos problemas se fueron profundizando y ahora la solución es represión, solución de Lasso, ¿no es cierto? Bueno, ahora está gobernando por decreto, porque eso dice la Constitución de Ecuador, disolvió el Parlamento, pero ese decreto, pero tiene nada más que 6 meses, hasta diciembre. Entonces, bueno, hay elecciones ahora el 20 de agosto. Surgen entonces dos candidaturas, y después voy a decir un poco nuestra opinión sobre eso, pero en principio hay dos candidaturas de los movimientos populares. Una es lo que mencioné, lo que está en nuestro programa anterior de Yacu Pérez, de Somos Agua, que tiene la alianza con el Partido Socialista, con una organización que se llama Frente Popular y otra que se llama Ciudadanos Unidos, algo así. Y la CONAIE, que es la gran organización indígena campesina, designó, junto con el Pachacuti, a Leónidas Issa, que es su dirigente principal, como candidato a presidente. Entonces, acá tenemos un primer problema, que hay dos candidatos que hasta ahora no se están juntando, aunque todavía tienen unos días para, teóricamente, llegar a un acuerdo, pero ninguno ha planteado eso, del movimiento popular. Candidatos que, según las encuestas, tienen posibilidad de triunfar, sobre todo Yacu Pérez. Bueno, esta es la situación, el primer problema. El segundo problema es que, por lo menos hasta ahora, aunque Yacu Pérez anuncia, como dije en el programa anterior, que está por el socialismo y por supuesto por la defensa del agua, etc., lo cual obviamente coincidimos,
También Leónidas Issa plantea la defensa de las comunidades ante la invasión minera, pero no tienen un programa más extendido sobre los problemas agudos que está subiendo el Ecuador. No solamente la explotación minera capitalista, imperialista, que claro, dicen que lo van a hacer en los próximos días, que sobre todo Jacupé lo anuncia. Bueno, son estas dos cuestiones, y en Ecuador, como en otros países, sería fundamental que haya una alternativa unida con un programa de cambio de fondo a favor del pueblo trabajador. Ecuador tiene además una característica histórica muy importante, que es la formación del Parlamento de los Pueblos. Hay varios antecedentes ya del 2005, y recientemente, en 2019, y también en el 2021, y también en el 2022, se reunió el llamado Parlamento de los Pueblos, que es como lo que en Bolivia fue la Asamblea Popular del 71, o algo parecido, es una representación de las organizaciones populares. Esto es muy importante porque esto podría significar un organismo de poder, porque primero para que se cumplan las demandas populares, ¿no es cierto? Para expulsar a las transnacionales, para recuperar obviamente la soberanía de los campesinos de sus tierras, de su tierra y territorio, para impedir la miseria que está creciendo, para terminar con el negocio de los banqueros, porque una de las características del Lazo, como dije, banquero, ha sido permitir la salida de capitales, ¿no es cierto?, auspiciada por los banqueros, que tampoco es lo que está ocurriendo aquí con el Banco Fácil, que después lo vamos a ver. Entonces, eso requiere un programa unido, y una organización como el Parlamento de los Pueblos es fundamental. En cualquier caso, aunque no ganen ninguno de estos dos candidatos populares, los otros que hay son uno del correísmo, que todavía están discutiendo quién, y otro de la derecha, que también están viendo si es uno solo. Lasso dijo que no se va a presentar. El correísmo obviamente tiene posibilidades electorales, y más si las organizaciones estas van divididas, con dos candidaturas, ¿no es cierto? Hizo una relativamente buena elección hace poco, porque hubo elecciones locales, que las ganó en muchos lugares. Digo relativamente porque eso no es lo mismo que la elección nacional. Correa está enjuiciado por hechos de corrupción y están en Bélgica, si no va a ser candidato ahora en agosto. Entonces, bueno, la crisis política es profunda, el panorama político a un poquito más de un mes de las elecciones es súper confuso. En 10 días hay que tener los candidatos, en esta semana creo, faltarán unos 10 días, ya confirmados. Bueno, la crisis es generalizada, incluso en la CONAIE hay una también diferencia. Leónidas Issa todavía no es candidato oficial de la CONAIE, porque hay otro candidato que apoyó a Lasso, entonces obviamente no tiene que ir en representación de la CONAIE. Es un diputado del movimiento Pachacuti, que una parte, como dije, apoyó a Lasso. Bueno, todos estos líos existen, tanto en la derecha como en el correísmo, como en el movimiento popular, que es representativo de las organizaciones. Para nosotros, como lo hemos dicho la vez pasada, y bueno, obviamente insistimos, y también le hemos dicho nuestra opinión a compañeros del Ecuador, de organizaciones con las cuales tenemos relación, es fundamental tratar de conseguir la unidad, en primer lugar electoral. En segundo lugar, un programa común de cambio real de la situación en Ecuador, del movimiento popular. Y ligado a eso,
ver la posibilidad de la convocatoria al Parlamento de los Pueblos que pueda discutir estos cambios de fondo. Todo esto, claro, está por hacerse, no es fácil, obviamente, realizarlo, no es que nosotros digamos eh, eh, bueno, está en discusión, hay sectores de base que plantean algunas de estas cosas, bueno, veremos qué ocurre. Pero Ecuador es uno de los países que más ha luchado, como dije, en América Latina, en todos estos años, tanto participó de los dos grandes periodos eso de lucha, uno que fue, si lo vemos en Bolivia, fue la guerra del 2002 al 2005, en Ecuador fue parecido. Y ahora, hace 2 o 3 años, se inició un nuevo periodo revolucionario de ascenso, de lucha, y con quizá más posibilidades en otros países, que en otros países, por lo menos, aparecen, como dije, alternativas de alguna manera representativas o trabajadoras que tienen sus contradicciones, como dije, no tienen un programa claro. En el caso de Leónidas Sisa se lo acusa de haber estado a favor de Correa, recientes entrevistas no dice nada, no lo critica Correa, dice que bueno, que él es independiente, que es otra cosa, que bueno. Pero, de todas formas, es representativo de la organización, como dije, importante, que es la CONAIE, muy importante, que quiere decir Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que ha protagonizado estos grandes levantamientos, ha sido la cabeza, digamos, de estos grandes levantamientos. Entonces veremos qué ocurre. Por supuesto estaremos siguiendo estos acontecimientos, como la vez pasada ya sacamos la entrevista, el video de Yacu Pérez. Veremos si se logra avanzar, digamos, ¿no es cierto? Por lo pronto, como dije, lo más probable parece que se presenten las dos candidaturas, Yacu Pérez y Leónidas Sisa, por el Movimiento Popular. Muy bien. Muy interesante todo esto. Bueno, esperemos que se logre alguna forma de unidad, ¿no? Eso sería muy importante y consolidaría, digamos, una posición más fuerte y con mayores perspectivas, ¿no? Con mayores posibilidades, ¿no? Bueno, sin Así embargo, es. siempre hay estas divisiones, estos problemas, y bueno, esperemos que se haga, bueno, lo mejor, ¿no? Posible. Bueno, la necesidad de la unidad de los trabajadores y los revolucionarios, ¿no? Es muy importante y un planteamiento constante que mantenemos, ¿no? Desde el Partido de los Trabajadores y desde Radio Rebelión. Respecto a lo que decías de la Asamblea del Pueblo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque incluso estas candidaturas deberían estar sometidas a la Asamblea del Pueblo, ¿no? Que se conformó varias veces en Ecuador, y bueno, hay toda una discusión alrededor de eso, pero que realmente son una organización muy importante y que aglutina a sectores, bueno, a la mayoría del pueblo trabajador, ¿no? Toda la mayoría del pueblo trabajador movilizados, especialmente a los campesinos, pero de todas formas se abre, ¿no? A sectores de los trabajadores, de la ciudad, incluso estudiantes que participan, ¿no? Sí, había 200 organizaciones la última vez que se reunió. De estudiantes, claro, y trabajadores urbanos, el Frente Unido de Trabajadores, el Magisterio. Magisterio. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Y realmente podría jugar un rol, eh, bueno, en contra del poder establecido actualmente y una forma de poder del pueblo, ¿no? Realmente un poder popular. Y incluso, bueno, en ese sentido sería importante que esas candidaturas se sometan y que planteen la necesidad de estar supeditadas a este espacio, ¿no? A la Asamblea del Pueblo. Pero bueno, eso sería lo importante y lo ideal, ¿no? Y todavía estamos un poco lejos de eso. De todas formas, estaremos siguiendo toda la situación de Ecuador y bueno, esperemos que se logre avanzar de la mejor forma posible, los compañeros. Bien,